Se abre la audiencia pública en vista pública, siendo las 10:16 en el expediente identificado con el número 4388 del año 2016, formado por apelación de sentencia en amparo directo en la acción constitucional promovida por Mauricio Rolando Izquierdo Ávila contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Son actos reclamados en el presente amparo. La resolución de 17 de junio del 2015, emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por Carl Arne Zapper Quevedo contra la decisión proferida por el juez tercero de primera instancia penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala, que emitió auto de procesamiento y prisión preventiva contra la persona antes indicada. B. Resolución de 12 de agosto del 2015, por medio de la cual la autoridad recurrida declaró inadmisible el recurso de reposición planteado por el amparista contra la decisión descrita en la literal anterior. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 26 de julio del 2016, consideró: en el presente caso, el amparista pide amparo contra la autoridad impugnada en virtud de dos resoluciones que ésta dictó. En cuanto a la primera, consistente en el auto del 17 de junio del 2015, mediante el cual ordenó al inferior jerárquico dictar medidas sustitutivas a favor del acusado Carl Arne Zapper Quevedo, se advierte extemporaneidad en la interposición del amparo que impide el estudio de fondo, toda vez que el auto referido fue notificado al postulante el 8 de julio del 2015, mientras que el planteamiento se efectuó el 8 de septiembre del 2015, mediante presentación del memorial respectivo ante esta Cámara, con lo cual se constata que transcurrió en demasía el plazo de 30 días que establece el artículo 20 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Aunado a lo anterior, debe tomarse en consideración lo sustentado por la Corte de Constitucionalidad, en el sentido de que la presentación de recursos inidóneos no interrumpe el plazo de interposición de la garantía instada. Por los motivos indicados, el amparo deviene improcedente en cuanto al primer acto reclamado. En cuanto a la segunda, consistente en el auto del 12 de agosto del 2015, por medio del cual se declaró inadmisible el recurso de reposición interpuesto contra el auto de 17 de junio del 2015, el amparista aduce que se le dejó sin posibilidad de acceder a una impugnación y lograr así el reexamen de la decisión primaria, debido a que no se le confirió audiencia previa. Al respecto, esta Cámara hace referencia a lo sostenido por la Corte de Constitucionalidad sobre el planteamiento del recurso de reposición al indicar que, como lo resalta la doctrina en materia penal, la reposición es el medio adecuado para la corrección de errores cometidos en resoluciones procedimentales que, por ser tales, se dictan sin audiencia previa y no son apelables a fin de evitarse o corregirse por el tribunal que las ha dictado. Así se entiende del texto que recoge el artículo 402 del Código Procesal Penal. De ello se infiere que es anómalo interponerlo y aceptar su trámite en casos diferentes, como ocurre en los autos dictados por los tribunales de segundo grado al decidir sobre apelaciones planteadas en el ACU, dado que el primer párrafo del artículo 441 del citado código no lo autoriza. Sentencia del 21 de julio de 1988, expediente 21-98. En virtud de lo anterior, este tribunal comparte lo sostenido por dicha Corte, ya que la finalidad del recurso de reposición es la revisión y corrección de vicios procedimentales, pero resulta inviable que por su medio se pretenda el reexamen de la resolución que motivó la alzada, la cual ya fue examinada en el auto emitido oportunamente y que contiene el pronunciamiento con base en los agravios expuestos por la parte apelante. Caso contrario,
se desnaturalizaría la segunda instancia, afectándose con ello la seguridad y certeza jurídica que deben revestir los fallos del Tribunal Superior. Por lo expuesto, se advierte que la intención del postulante, como él mismo lo manifestó en su planteamiento, es el reexamen de la resolución de primer grado a través de la reposición, lo que no es factible en virtud de haberse agotado la segunda instancia con la emisión del auto del 17 de junio del 2015, en el cual se declaró con lugar el recurso de apelación. Consecuentemente, en cuanto al segundo acto reclamado, no se evidencia la existencia de agravio, ya que la autoridad impugnada actuó dentro del ámbito normal de sus atribuciones sin lesionar los derechos invocados por el accionante. Por consiguiente, el amparo deviene notoriamente improcedente y así debe ser declarado. Ante la improcedencia notoria del amparo, es imperativa la condena en costas al amparista, así como la imposición de la multa respectiva, de conformidad con lo regulado en el artículo 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega el amparo planteado por el señor Mauricio Rolando Izquierdo Ávila contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Se condena en costas al postulante del amparo. Se impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinante, que deberá serle efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme este fallo. Su cobro, en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo que dispone el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa de la señora presidenta. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria general adjunta. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y requiriente de la vista pública, el señor Mauricio Rolando Izquierdo Ávila, quien actúa con su auxilio. Muy buenos días, señora magistrada presidente. En el orden de días, escuché que es a través de la secretaria que se debe hacer un requerimiento ante usted como presidenta que está dirigiendo esta magistratura, en el orden de ideas ejerciendo el derecho de petición constitucional. Me ha tomado 14 años para llegar ahorita a esta vista pública. Por ende, esos 14 años que me ha tomado a mí para estar presentes con ustedes, lo que requiero con todo el debido respeto y con su venia, el antecedente de esta acción constitucional de amparo, señores magistrados, son 14 años. Por ende, lo que requiero es, reitero con su venia, que me otorgaran 15 minutos más, y si lo logro hacer y lo logro evacuar antes, pues acataré los puntos torales de su magistratura, pero en el orden de ideas alego en mi forma personal, en mi dirección y procuración, que sea usted que me otorgue 15 minutos más, porque en igualdad constitucional yo he observado que han accedido en esos puntos torales, y es pertinente que usted lo hiciera, señores magistrados, con el objeto de que no voy a ser claro, preciso, concreto, sino que para que me entiendan ustedes estos puntos torales del por qué yo accioné en amparo, del por qué el antecedente de 14 años, y es menester, con todo el debido respeto para ustedes, que me otorgaran esos 15 minutos más. Aunado de ello, como segundo punto toral de petición, existen partes conducentes dentro de mi alegato que lo efectué en forma escrita, pero aunado a ello, pues estoy evacuando en forma oral, y hay partes conducentes dentro de la evacuación correspondiente para que asimismo me autoricen leer partes conducentes. Muchas gracias.
Permítame un momentito. Al lugar, se acata. Señor Izquierdo, este tribunal ha decidido que, si bien es cierto, el acuerdo establece 15 minutos, en igualdad de condiciones daremos 20 minutos, toda vez que debe ser, como dice el acuerdo y el artículo, conciso y preciso en los puntos y planteamientos que va a realizar. Como consecuencia, se le otorgará 20 minutos a las partes en igualdad de condiciones. Acato. En el orden del día, señores magistrados, punto toral de antecedente de la presente acción constitucional de amparo. Deriva la presente acción constitucional de amparo de la causa 01079-2003-5225. El procedimiento penal se inició en contra del señor Cararnes Saper Quevedo, quien se encuentra aquí a mi izquierda, por diversos tipos penales ante el juzgado 12º de primera instancia penal. El punto toral que nace del antecedente de la presente acción constitucional de amparo es que el Ministerio Público, ejerciendo la acción penal a través del artículo 251, en su debida oportunidad, requiere al órgano contralor que Cararnes Saper Quevedo presente 4 actas notariales realizadas por el Consejo de Administración. El porqué de estas 4 actas notariales, señores magistrados, ¿por qué? Porque en esas 4 actas notariales se reúne el Consejo de Administración encuadrado por el señor Arnés Rainés Saper Cordúa, Ute Maya Saper Cordúa, Maren Sigri Saper Cordúa y Ricardo Jorge Saper Cordúa, quien falleció el 23 de enero del año 1981. En esas actas que el Ministerio Público que requería que Cararnes Saper Quevedo las presentara, específicamente el alegato del Ministerio Público era a través del artículo 458 bis del Código Penal, que establece que si alguna de las partes se le requiere documentos y éste se niega, entonces encuadrará en el tipo penal de obstaculización a la acción penal. Estas actas estas actas realizadas por el Consejo de Administración, lo que establecían era que se le cancelaban cada una de las representaciones legales del señor Cararnes Saper Quevedo que ha estado utilizando durante 14 años que ha durado este litigio. En una de las primeras actas del 12 de mayo del año 2006 le cancelan la representación legal del año 1996. En otra acta de 22 de mayo del año 2006 le cancelan el acta de 16 de marzo del año 2000. En otra acta de 22 de mayo del año 2006 le cancelan el acta de 24 de marzo del año 2003. Y en la última acta le cancelan la del 30 de septiembre del año 2004. Todas estas actas, señores magistrados, contienen insertaciones de declaraciones falsas que a la fecha utiliza el señor Cararnes Saper Quevedo, incluyendo en esta audiencia que se está evacuando en forma oral. Es por eso que en ese orden de ideas el Ministerio Público insta al órgano contralor para que Cararnes Saper Quevedo las presenta. En su debida oportunidad, el señor juez 12º de primera instancia penal le insta a Cararnes Saper Quevedo a través de su abogado Óscar Eugenio Rivera Nuila, que se encuentra aquí a mi izquierda, y lo emplaza, si no mal me acuerdo, por 72 horas le dice, por favor, presenta las actas. En su debida oportunidad no las presentaron. Viene el señor juez y le dice, bueno, les voy a ampliar el plazo para que me las presenten. Tampoco lo hace. En su tercera oportunidad tampoco lo hace. Y en esa oportunidad procesal entonces se establece Óscar Eugenio Rivera Nuila como defensa técnica del señor Cararnes Saper Quevedo, se encuentra en el registro mercantil a pesar de que las actuaciones procesales determinaban que jamás se habían delegado al registro mercantil, y es más, el registro mercantil contesta en ese orden de ideas, no se puede librar certificaciones de las actas mencionadas puesto que jamás se incorporaron al registro mercantil, y es más, es menester establecer que ante el registro mercantil no se acompañan documentos en forma general, y si así es, se devuelven. En ese orden de ideas, 4 audiencias correspondientes, si no estoy mal, entonces el señor Saper se negó
a presentar esos documentos. Es por eso que viene el juez 12º de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente y le ordena certificar lo conducente por el delito de obstaculización a la acción penal y también por el tipo en orden de ideas de desobediencia a un juzgado de paz. Se libra la certificación de lo conducente, señores magistrados, se inicia el acto introductorio a través del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público, recaba todos los medios de convicción correspondientes y es así como en ese orden de ideas se le toma primera declaración al señor Caranesa-Per Quevedo un 12 de mayo del año 2015. Esto se lleva a cabo ante el juzgado tercero de primera instancia penal. Nos sentamos en la audiencia correspondiente y cuando estábamos en la audiencia correspondiente, yo había coadyuvado con el Ministerio Público incorporando aproximadamente 14 certificaciones de lo conducente en contra de Caranesa-Per Quevedo, precisamente por obstaculización de la averiguación de la verdad. En ese orden de ideas, los puntos y medios de convicción que yo le presento al Ministerio Público para que pudiera sostener el peligro de fuga y peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, en el expediente 3846-2008, señores magistrados, 4 meses se suspendió el expediente porque la entidad Bavaria Motors, ubicada en Sexta Avenida 4-54 de la zona 4, quitaron la nomenclatura. Es más, entra en comunicación lo que es el Centro Administrativo de Gestión Penal y establece, no podemos notificar porque la nomenclatura no está. El órgano contralor certifica, el Ministerio Público hace las diligencias de investigación correspondiente y corrobora, la nomenclatura no está. Ese es el primer punto toral. En el segundo punto toral, señores magistrados, en la causa 5225 que deviene como antecedente, también en ese orden de ideas, en mayo del año 2006, Caranesa-Per Quevedo pide autorización para irse del país, me opongo, interpongo recurso de reposición, se eleva a la sala segunda me otorga amparo provisional, suspende el acto reclamado que es la salida de Caranesa-Per Quevedo del país, lo notifica Caranesa-Per Quevedo, lo notifica el abogado Óscar Eugenio Rivera Nuila, y el acto reclamado queda suspendido, lo acata el juzgado segundo de primera instancia del ramo penal, libra el oficio el 31 de mayo del año 2006, lo registra el Centro Administrativo de Gestión Penal a las 10:30, lo delega a lo que es jefatura administrativa a las 14:30 y en ese orden de ideas se registra. Caranesa-Per Quevedo el 2 de septiembre del año 2006 sale de legislación guatemalteca a sabiendas de que no podía salir de Guatemala. ¿Y qué es lo que pasa? El oficio que se registró en el centro administrativo y que se registró en jefatura administrativa está suprimido, desapareció. Dentro de ese mismo expediente, señores magistrados, en el orden de ideas, pedí certificación de lo conducente y como no certificaban lo conducente, entonces nos fuimos a un procedimiento legal de paz. El abogado Óscar Eugenio Rivera Nuila presenta 6 actas notariales. Esas 6 actas notariales establecía que el abogado Mario Aguirre Murga comparece al Centro Administrativo de Gestión Penal y que el oficio 31 de mayo del año 2006 no estaba registrado, lo cual es falso porque está registrado. Entonces, y además 3 actas notariales en las cuales Caranesa-Per Quevedo contrata a otro notario estableciendo inmigración de la zona 4 y estableciendo inmigración del aeropuerto, que él no tenía arraigo. Por supuesto, el oficio de arraigo ya había sido suprimido. Óscar Eugenio Rivera Nuila presenta esas actas notariales con insertación de declaración falsa en un procedimiento penal y es así como el juzgado tercero de primera instancia certifica lo conducente, interpone reposición para no encuadrar sus primeras declaraciones, amparo, no le otorgan amparo y está vigente. Para no hacérselas tan largas, señores magistrados, los puntos torales que estoy alegando es precisamente por obstaculización a la acción penal. Y es precisamente que parte de esos argumentos que yo les estoy encuadrando y evacuando en este momento es precisamente los medios de convicción que el Ministerio Público tuvo a la vista el 12 de mayo del año 2015. Cuando el Ministerio Público, señores magistrados, comparece ante el órgano contralor e insta al órgano contralor a un auto de prisión preventiva y a un auto de procesamiento.
encuadra, evacúa y determina conforme a los medios de convicción por qué debe dictarse auto de prisión preventiva en contra de Kara Arnés Zapper Quevedo. En ese orden de ideas, si no estoy mal, a las 2 horas 34 minutos con 32 segundos, el juez tercero primera instancia penal motiva el auto de prisión preventiva sobre la base de obstaculización a la averiguación de la verdad y peligro de fuga, ya que Kara Arnés Zapper Quevedo tiene nacionalidad tanto guatemalteca como alemana y por lo tanto se encuadraba en los puntos totales de lo que es peligro de fuga, acorde al artículo, si no estoy mal, 263 del Código Procesal Penal, si no estoy mal. En ese orden de ideas viene el abogado Óscar Eugenio Rivera Nuila como se había dictado el auto de prisión preventiva y el autoprocesamiento el 12 de mayo del año 2015 por el juzgado tercero de primera instancia penal, es así como el abogado Óscar Eugenio Rivera Nuila interpone recurso de apelación, pero su punto toral impugnado era el auto de procesamiento. Señores magistrados, todos sabemos que el auto de procesamiento no es apelable, pero así lo hace el abogado Óscar Eugenio Rivera Nuila. Entonces viene el juzgado tercero, admite y eleva a la sala segunda de la Corte de Apelaciones del ramo penal. Acorde al artículo 309 del Código Procesal Penal, señores magistrados, Yuria Novit Curia, que ustedes lo conocen, el acto, en este caso, de apelación, si era el auto de procesamiento, los magistrados en alzada no pueden irse más allá del agravio reclamado. Si el agravio reclamado, señores magistrados, era el auto de procesamiento, los magistrados lo que tenían que hacer era rechazar liminalmente el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque lo único que les determinaba era el rechazo liminar o, en su defecto, como estaban alegando a la vez una falta de fundamentación, revocar y ordenar al juzgado tercero de primera instancia penal fundamente su auto, señor. Pero no, los magistrados de la sala segunda de la Corte de Apelaciones, en el orden de ideas, estoy en tiempo, señora magistrada, con todo el debido respeto, ¿qué es lo que establecen? Los magistrados establecen que se revoca el auto de prisión preventiva al señor Kara Arnés Zapper Quevedo en virtud de que escucharon los audios y que en el audio el Ministerio Público alegaba lo que era reincidencia. Entonces, en ningún momento, señores magistrados, el Ministerio Público alegó lo que es la reincidencia, porque Kara Arnés Zapper Quevedo jamás, dentro de los 14 años, ha sido condenado. El Ministerio Público no podía alegar reincidencia. En esa misma base, entonces, es que cuando notifican la apelación correspondiente, señores magistrados, su servidor lo que hace es interponer un recurso de reposición y lo hago dentro del plazo de 3 días y no como está establecido por la Corte Suprema de Justicia en la lectura que le dio la señora secretaria, de que es improcedente, de que es extemporáneo, falta de temporalidad, a la vez falta de definitividad. No es cierto. ¿Por qué? Porque cuando dictaron el auto de apelación en ese orden de ideas que fue el 17 de junio del año 2015, entonces a través de la notificación y comunicación correspondiente a mi persona, dentro de los 3 días, si podrán ustedes revisar los antecedentes, yo impugno a través del recurso de reposición. Pero cuando lo hago, es menester que ustedes tomen en cuenta lo siguiente, señores magistrados, lo hago sobre la base del artículo 403, revisen los antecedentes. El 403 establece que es un punto toral de impugnación mediante el cual, durante el procedimiento del juicio, ¿qué es juicio, señores magistrados? Todo el proceso penal. ¿Por qué? Porque el 402 me constreñía, no es apelable y audiencia previa. Pero como el legislador creó el 403 del Código Procesal Penal, eso me daba las facultades inherentes a mí para interponer el recurso de reposición y lo hice dentro del plazo de los 3 días, señores magistrados. Entonces, ¿cuál era mi objeto de impugnar a través del recurso de reposición? Precisamente el reexamen. Yo les estaba estableciendo a los señores magistrados ahí que cómo era posible que revocaran el auto de prisión preventiva de Kara Arnés Zapper Quevedo si estaba impugnando el auto de procesamiento. No era apelable.
y que les establecía en ese orden de ideas que cómo era posible que habían determinado, que habían escuchado el audio y que en el audio el Ministerio Público basaba su fundamentación de peligro de fuga y peligro de obstaculización precisamente a una reincidencia. Entonces les dije, es falso lo que ustedes están determinando. En ese orden de ideas, señores magistrados, es menester también que cuando a Karen Saper Quevedo se le motiva el auto de prisión preventiva por el señor juez tercero de primera instancia penal, el juez ordena que se vaya a la zona 18. 2 días después tenemos debate oral y público dentro de la causa 391 de 2004 y veo a Karen Saper Quevedo todo prolijo y pregunto a los del sistema penitenciario de ustedes de dónde vienen y me dicen venimos de Matamoros. Inmediatamente, como tenía tercería, yo interpongo una rectificación porque el juez había ordenado zona 18. ¿Cómo Saper fue a parar a Matamoros? No lo sé. Pero esas son parte de las incertidumbres que yo he vivido durante 14 años, señores magistrados. Entonces, impugno a través del recurso de reposición, señores magistrados, y agoto la definitividad. El recurso de reposición es factible, mas no obligatorio. En ese orden de ideas, yo repongo el auto correspondiente dentro del plazo de ley. Y no estoy alegando una instancia revisora del actuado. Lo que estoy alegando es que si una parte procesal interpone un recurso de reposición, se le debe dar el derecho, señores magistrados, de accionar, de ofrecer, de argumentar, de aportar, de probar, y luego ustedes en el orden de ideas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Deliberar para ver si procede o no. Todo eso me fue vedado. Eso, señores magistrados, ¿qué es? Es una violación al debido proceso. ¿Por qué? Porque yo no pude acceder. Es más, uno de los magistrados suplentes que dirime la situación del recurso de reposición efectúa un voto disidente. Y en ese voto disidente que ustedes podrán ver ahí, establece que el recurso de reposición debió de haberse dado con lugar porque el apelante había apelado, valga la redundancia, el auto de procesamiento, más no el auto de prisión preventiva, que era el recurrible. Es por eso que el magistrado suplente efectúa su voto disidente. Encuadrando los puntos torales, señores magistrados, mi acto reclamado encuadra perfectamente con los puntos torales de definitividad, lo interpuse dentro del plazo de 3 días. Tengo temporalidad también, porque la acción constitucional de amparo lo interpuse dentro de los 30 días que me obliga la ley de amparo. Entonces, no deviene, hay una legitimación activa, hay una legitimación pasiva. Entonces no es un amparo fallido, señores magistrados, tal como lo determina el licenciado Martín Guzmán. Es un amparo con todas las características respectivas y que no estoy instando a revisora, como dice la Corte Suprema de Justicia. Mi punto toral, señores magistrados, es que ustedes como magistrados y protectores del orden constitucional, ruego a ustedes, con todo el debido respeto, que observen que la sentencia emitida, si no estoy mal, del 26 de julio del año 2006 por la autoridad recurrida carece de total fundamentación y carece de total lógica para no poder otorgarme la acción constitucional de amparo. Para el efecto, en el orden de ideas existe jurisprudencia constitucional aplicable al caso concreto en expediente 558-2010, en resolución de fecha 22 de junio del año 2010, la cual es jurisprudencia al caso concreto. La Corte Constitucional estableció en página 12 que la autoridad responsable garantizó al recurrente su derecho a acceder a una tutela judicial efectiva. Dado que por tratarse de la agraviada le asiste el referido interés por discutirse en el proceso la supuesta vulneración de un bien jurídico tutelado, cuya protección le es inherente, siendo esta… ¿Perdón? Le quedan 2 minutos para finalizar su participación. ¿Acato?
En ese orden de ideas se establece que el reexamen de la decisión primaria, razón por la cual con la emisión del acto señalado de agravante se aseguró su derecho a impugnar sin que se variaran las formas. ¿A qué voy con esto, señores magistrados? Que a través del recurso de apelación que he interpuesto, determinen ustedes que me asiste la razón del recurso de apelación y que en ese orden de ideas revoquen la sentencia impugnada por el recurso de apelación, que es de fecha 26 de julio del año 2006, ordenen a la autoridad impugnada suspenda en ese orden de ideas el acto reclamado, que es el recurso de reposición en agotamiento de la apelación declarada con lugar al señor Cararnés Saper Quevedo, y en ese orden de ideas efectúen las demás consideraciones que en derecho compete. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el señor Cararnés Saper Quevedo, quien actúa con el auxilio del abogado Óscar Eugenio Rivera Nuila, a quien se le otorga la palabra. Muchas gracias, señores magistrados. Muy buenos días. En este caso, se habla y se dice que no es una instancia revisora, pero sin embargo hace referencia a la causa 5225-2003, cuando realmente la causa de este amparo es otro, es la 403-2014. Voy a tratar debido a la locución hecha, voy a tratar un poquito de hacer la referencia. La causa 5225 es una causa 2003 iniciada por la señora Graciela Ávila por la compra de un vehículo, un BMW, y era por estafa en la entrega de bienes. Dicho proceso se fue a debate y por lo tanto las conexiones y todas las situaciones que se dieron dentro de esa causa deberían de haber surtido la suerte del principal, pero hemos estado en procesos porque no siguen la suerte del principal. Hemos interpuesto los recursos legales y en eso está. Y será el tribunal de sentencia el que decida, pese a que ese tribunal de sentencia se ha ido a debate ya más de 3 veces o 2 veces y ha sido suspendido dicho debate por recusaciones y por hechos por parte del licenciado Izquierdo. Pero eso no es relevante en esta sala de audiencia. Lo relevante en esta sala de audiencia es que a petición del señor Izquierdo pide al Ministerio Público y el Ministerio Público solicita que el señor Carl Saper presente pasaporte guatemalteco, pasaporte alemán, una acta AG-34 y 4 escritos, o unos escritos, no me acuerdo cuántos son, varios escritos presentados al registro mercantil donde se hace la cancelación de los nombramientos y de unas actas del Consejo. Para principiar, esas acciones en ningún momento tienen nada que ver con el proceso, pero sin embargo la requiere el juez. De esa situación no hay acto introductorio ni nada por el estilo, sino que es un requerimiento. El señor Carl Saper, cuando se lo pide, como la ley establece, él presenta su pasaporte guatemalteco, el pasaporte alemán y el acta AG-34. 34, no me recuerdo exactamente, pero es un acta. De esa cuenta, pero más sin embargo no presenta los escritos, porque primeramente los escritos son dirigidos al registro mercantil y quien los tiene es el registro mercantil, no los puede tener él en forma personal. Es más, lo que aduce el señor Izquierdo es que dentro de esos nombramientos existe falsedad porque se consignó erróneamente el nombre de un notario que lo que lleva es un matrimonio. Ya existe sentencia, él metió 2 amparos, se los declararon sin lugar en contra de los nombramientos, y existe otro amparo en contra del papá, que es don Arne, donde esta honorable corte dijo que en ese caso específicamente no existía falsedad, sino que lo que existía era un error notarial, ya que sí existía la escritura. Pero tampoco es objeto de este amparo. Posteriormente a esa situación, el señor Carl Saper le manifiesta al juez que efectivamente que él presenta lo que tiene y lo demás está en el registro mercantil. El juzgador pide al registro mercantil que envíe dicha información.
El registro mercantil dice que no tiene los nombramientos, no existen los, y hace la salvedad que en los escritos no consta de que se han acompañado las actas del Consejo de Administración y los nombramientos. Ese es un escrito hecho por el abogado Sergio Ricardo Milián. De esa cuenta, el señor Carl Zapper le pregunta al abogado Sergio Ricardo Milián, y el licenciado Milián se aboca al registro mercantil y constata y se logra establecer también que la fecha que se presentaron las solicitudes de cancelación de esos nombramientos, al mes o 2 meses, pero cosa de situación, el señor Mauricio Izquierdo ya estaba pidiendo que el registro mercantil certificara porque se habían desaparecido esos expedientes y esos nombramientos. Llama la atención de cómo fue que se desaparecieron. Independientemente de eso, el abogado Sergio Ricardo Milián envía una carta que se presenta al juzgado y le dice al juez, le dice al señor Carl Zapper: mire, señor Carl Zapper, esas actas del Consejo de Administración se hicieron única y exclusivamente para cancelar esos nombramientos, y los cuales acompañaron al registro mercantil junto con los nombramientos. El hecho de que no conste en el escrito no quiere decir que no se hayan acompañado, ya que en esa época el registro mercantil solicitaba para la cancelación de los nombramientos el acta del Consejo de Administración y los nombramientos originales para ponerle cancelado. De esa cuenta, a petición del querellante Mauricio Izquierdo y el Ministerio Público, le certifican lo conducente al señor Zapper, y el Ministerio Público, al recibirla, inmediatamente pide la primera declaración. Lo importante, señora juez, señores magistrados, es que es por obstrucción a la justicia y es quien se niega a entregar documentos que tenga en su poder. ¿Dónde consta que el señor Zapper tenía en su poder esas actas y esos escritos? Si tenemos la carta del licenciado Milián que dice que él los llevó y que él las faccionó. Entonces, ¿dónde está la falsedad? Ahora bien, se le dicta auto de prisión. Otra de las cuestiones, ahora sí, ya entrando a lo que es solo la situación del amparo. Recordémonos, señores magistrados, que el amparo no es una instancia revisora, y en el presente caso se está tratando de revisar todos los procesos, circunstancias que hay. Solo para hacer esta referencia, fueron 3 procesos y hay más de 20 procesos. O sea, el señor Zapper ha sido iniciado procesos y siguen iniciando procesos año con año por parte del querellante. Pero lo importante en este amparo es lo siguiente: el querellante interpone un recurso de reposición en contra de la resolución emitida por la sala que declara con lugar la apelación 17 de junio de 2015. Y lo importante es, señoras magistrados, es que recordemos que los recursos que no son idóneos no interrumpen los procesos, y menos una acción de amparo. Consta dentro del proceso que la interposición del amparo está fuera de los plazos. Por lo tanto, en cuanto a la resolución de fecha 17, es totalmente improcedente por estar interpuesto fuera de tiempo. Y ese es el primer acto reclamado. Y en cuanto al recurso de reposición, repito, la interposición del recurso de reposición, que no es el idóneo, como bien lo dijo la sentencia, y no voy a repetirlo, es inidóneo y no suspende, y por lo tanto la Corte, la Honorable Sala y la Corte Suprema emite su resolución de fecha 26 de julio apegada a la ley y a sus constancias procesales y con la facultad de juzgar, y rechaza el segundo acto reclamado por ser un recurso de reposición no idóneo por un auto emitido por una sala, segunda por ser improcedente y ser prohibitivo taxativamente por la ley. De esa cuenta, señores magistrados, solicito en nombre del señor Carl Zapper Quevedo que al dictar sentencia se declare sin lugar el recurso
de apelación interpuesto por el solicitante de amparo Mauricio Rolando Izquierdo de Ávila y se confirme la sentencia apelada. Muchísimas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública, siendo las 10 horas con 56 minutos, quedando debidamente grabada la presente.